Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en un nuevo seminario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Les saluda Sandra Guilford, representante de la Facultad de Comunicación. Y bueno, básicamente antes de iniciar este nuevo seminario web quería mencionarles dos indicaciones. La primera, en la parte de abajo van a encontrar tres botones. Les sugerimos usar el botón de preguntas y respuestas o Q&A en caso salga alguna duda durante la ponencia, lo cual va a durar entre 30 a 45 minutos. Si mientras va avanzando la ponencia tienes una duda, pregunta, no dude en poner en Q&A, porque solo vamos a estar usando ese botón para poder responderlas y va a ser de manera cronológica. Así que por favor, apenas tenga la duda, use ese botón. Por otro lado, si deseas compartir algo en tus redes sociales, como un quote o una cita de Juan Pablo Canata, puedes usar el hashtag LiveFComUD, donde podrás, aparte de eso, poder ver contenido de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, LinkedIn, Twitter, hasta en Instagram. Y bueno, como comenté hace un momento, el ponente del día de hoy es Juan Pablo Canata, director del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada en la Universidad Austral en Argentina. Y el tema que va a tratar el día de hoy es cómo participar de tu organización de la conversación pública sobre el coronavirus. Quizás se van a preguntar, ¿por qué la conversación pública? Porque en este nuevo escenario de cuarentena han surgido temas controversiales sobre la realidad del país, y quizás no solo en Perú, también en Venezuela, Argentina, Uruguay o distintas partes. En el caso de Perú, ha surgido crisis tanto en el sector de salud como en el sector financiero y muchos otros, los cuales han generado y afectado a nuestra sociedad. Como comunicadores, debemos estar al tanto de lo que pasa en nuestro país para poder generar mejores estrategias de comunicación en nuestras empresas u organizaciones. Por ello, Juan Pablo Canata nos va a traer el día de hoy una ponencia sobre los 5 problemas para pensar la conversación pública en tiempos de pandemia. Así que, sin nada más y ningún preámbulo, les presento o con ustedes acá a Juan Pablo Canata. Muchísimas gracias por la presentación y realmente un gusto poder estar en este webinar de la Universidad de Piura, continuando la oportunidad que tuve el año pasado de estar también en una actividad de este tipo, pero presencial en el campus de Lima. Bueno, como decía Sandra recién, la idea que tengo para proponerles y para que conversemos hoy tiene que ver con las conversaciones públicas, y esto es lo que estudiamos en el CECAP, por eso elegí un poco este tema en este centro de investigación que con otro colega, Arturo Fitzgerber y Juan Pablo Renzi, trabajamos ya desde hace unos años, y hacemos foco en las discusiones públicas sobre temas controversiales que tienen que ver con tendencias, con agendas sensibles, etc., ¿no? Entonces nos parecía que para poder aportar algo de una mirada comunicacional y de discurso público sobre este contexto en el que estamos viviendo y en el que las distintas organizaciones, personajes públicos, partidos, instituciones, etcétera, tienen que posicionarse, tienen que participar, podíamos compartir algunas ideas sobre justamente los desafíos que tenemos a la hora de participar de la conversación pública en este contexto. Entonces voy a compartir mi pantalla para ir teniendo una guía en la presentación. ¿Qué quiere decir 5 problemas de fondo? Me parece que cuando surgen este tipo de problemas que interpelan de manera tan directa como el contexto de la pandemia, rápidamente surgen propuestas y respuestas desde el punto de vista práctico para resolver las incertidumbres, las crisis, las pequeñas situaciones que van saliendo, o los grandes planteamientos, pero hay como un rápido abordaje hacia la acción. Entonces, como llevamos ya un cierto tiempo en el contexto y podríamos decir, las buenas prácticas, las recomendaciones para la acción ya han formado parte de la discusión, lo que me gustaba en este marco era dar un paso atrás y tratar de plantearme qué problemas más estratégicos, más de fondo, podemos reflexionar como para reorientar a veces la acción, para pensarla desde otro lugar, para levantar la mirada y tener una perspectiva de mediano plazo, entonces tomar un paso atrás y darle una perspectiva a la visión de comunicación sobre estos temas, ¿no? Muy bien. El primer problema que quería compartir es la frecuencia con la que pensamos la comunicación o los mensajes como una flecha,
y estando en un contexto de tormenta, ¿no? ¿Qué quiere decir pensar la comunicación como una flecha? A veces es cierto que desde el punto de vista teórico estamos acostumbrados a pensar de manera más compleja los procesos de comunicación, a modelos conversacionales, modelos relacionales, pero es muy frecuente que a la hora de diseñar estrategias y campañas o intervenciones públicas, no podamos evitar pensar la comunicación como una flecha. Es decir, yo tengo un objetivo y tengo que dispararle a ese objetivo con precisión, con calidad, y si yo logro diseñar el mensaje, diseñar mi campaña de manera filosa, podríamos decir, precisa, con un material contundente, voy a poder impactar en ese objetivo y transformarlo de acuerdo a lo que mi mensaje o a lo que mi estrategia propone, ¿no? Y lo que vemos, como contrario a esta metáfora de la comunicación como flecha, lo que vemos es que en un contexto, habitualmente, pero en este momento de manera como sobredimensionada, en un contexto tan cambiante, de tanta incertidumbre, donde hay tantos actores sociales interviniendo y reubicándose en la conversación, pensemos lo que sería disparar con una flecha en el contexto de una gran tormenta, ¿no? O sea, la flecha se desvía por una ráfaga de viento, en un lugar equivocado, de repente puede haber un efecto boomerang, lo que yo intentaba que fuera una campaña positiva, me paso en la comunicación optimista, por ejemplo, en un momento en el que el optimismo dejó de ser aceptado por determinados actores sociales y de repente lo que era positivo se me devuelve en un formato de crítica importante. Bien, entonces, primer problema para pensar el proceso de la comunicación, ¿no? Pensar que la comunicación es un proceso recursivo, que va y que viene, que empieza en un contexto, en una situación de comunicación que es una relación con el público, en este caso intervenida por la emergencia sanitaria, que en un momento incomoda, asusta, después aburre, en otros momentos tensiona, en otros momentos vuelve a asustar. Esa relación que se afecta por el nuevo contexto, le da el marco a la interpretación de los mensajes que cada uno de nosotros inserta en esa discusión, y esos mensajes producen un cambio. Y esto se da de manera permanente. Entonces, esos cambios pueden ser que lleven a la colaboración, que lleven a un posicionamiento aceptado, positivo. Esto ha pasado, por ejemplo, en muchos de los líderes políticos del Poder Ejecutivo, han tenido que intervenir mucho en la comunicación y contención de la crisis, y normalmente, en casi todos los casos, más o menos razonables, ha generado un impacto de ascenso en la credibilidad y en la valoración positiva. Hoy leía un artículo de un diario argentino en el que el presidente de Argentina llegaba a tener 80% de aprobación positiva, ¿no? Bueno, y esto ha pasado en distintos lugares, de hecho el artículo comparaba también los casos de otros países. Pero también lo que vemos es que otras participaciones lo que hacen es desgastar. Por ejemplo, a los que hicieron predicciones que no se cumplieron, o a los que entraron, por ejemplo, a criticar las políticas del Poder Ejecutivo en contextos en el que se veía mal intentar de socavar el lugar o el posicionamiento del Poder Ejecutivo por cuestiones partidarias políticas, porque estamos en un marco de más responsabilidad social. Entonces estas politiquerías que alguien intenta hacer para ganar lugar, para posicionarse como relevante, de repente te corre y genera que tu mensaje, en vez de estar a favor del posicionamiento, te vuelve en formato de crítica, se decodifica de una manera equivocada. Por supuesto, no hay lugar para chistes, para dobles intenciones, en algunas voces oficiales, pero en los chats y en Twitter y en Instagram se llenan de chistes, y a veces queda como borrosa la situación en los momentos en los que podemos hacer chistes sobre algunas cosas, en los que no podemos. Bueno, este es el contexto cambiante, esto es un proceso que evoluciona, y nuestra comunicación, nuestra participación entra como en un remolino de ideas, y es muy importante a la hora de diseñar mensajes o de diseñar planes y posicionamiento a mediano plazo, tener en cuenta esta dinámica del proceso, esta inestabilidad, para poder pensar la comunicación en formato de impactar en la conversación con un posicionamiento público sostenible en el mediano plazo. Hace la semana pasada estuve trabajando con una organización en un país de América Latina
que lo que había empezado a tener eran reclamos puntuales de uno de sus stakeholders principales, y entonces al principio negociaba los reclamos, pero se empezaron a dar cuenta que como el contexto de la pandemia legitima todo tipo de reclamos, porque hay un montón de problemas prácticos justamente que quedan afectados, empezás a dejar de tener recursos económicos, empezás a dejar de tener determinadas disposiciones. Entonces se empezaban a dar cuenta que si en la conversación lo que iban haciendo era respondiendo puntualmente a cada uno de los reclamos, su posicionamiento iba a ser cada vez peor, porque iban a tener menos recursos, porque ya gastan recursos en el reclamo anterior, y igual baja legitimidad para enfrentar el nuevo reclamo. Entonces, la solución fue dejar de plantear el problema en ese nivel de los reclamos concretos y tratar de tener un plan de contención solidario, podríamos decir, de los stakeholders en general, de tal manera que ese plan fuera una respuesta a cada uno de los reclamos concretos. A veces para decirles que sí, porque eran reclamos razonables o posibles, y a veces para decirles que no, sin perder el posicionamiento de la responsabilidad social, de estar haciéndote cargo de lo que implica para tu contexto, para tu comunidad, el hecho de estar atravesando este momento difícil, ¿no? Bien, esta dinámica justamente nos ayuda a ver cómo la comunicación tiene formato de proceso, de relación, de contexto, y no funciona disparando un único mensaje pretendiendo que tenga ese impacto directo desde nuestros objetivos, ¿no? El segundo problema que quería compartir es en otro nivel un poco más concreto y más interesante, que es la tensión entre fuentes de legitimidad. Si se fijan en la imagen que estamos viendo en pantalla, es un icono de una manifestación de antivacunas, y este es un movimiento que ha ganado una cierta visibilidad global desde hace un par de años, y es bastante interesante cómo se reinterpreta a partir del contenido del contexto de la pandemia. Fíjense, por ejemplo, esta imagen es de una comunicación de un chiste, digamos, del año pasado, simulando una comunicación del gobierno, que se difundió mucho en redes sociales, y cómo se reinterpreta, esto es del año pasado, pero ahora en el contexto de la pandemia, cómo se reinterpreta en la legitimidad. Podríamos decir que ante procesos sociales de nuevas agendas, como por ejemplo los veganos, los antivacunas, los terraplanistas, y distintos movimientos que estaban generando, o los que niegan la transformación o la crisis climática, procesos o comunidades políticas que estaban desprestigiando el posicionamiento de la ciencia como referencia, como justificación para las políticas públicas, para la promoción de determinadas industrias, como son los medicamentos, como son las industrias del petróleo, las petroquímicas, etcétera, que respaldan sus buenas prácticas en la comunidad científica como garante de esas buenas prácticas, y estaban perdiendo terreno ante comunidades intensas que empiezan a disputar la validez del conocimiento científico. En este nuevo contexto de pandemia, el prestigio de la ciencia ha explotado, y la mayoría de las propuestas de gestión política o de políticas públicas se buscan un respaldo en un comité de especialistas, en un comité científico, porque es lo que valida o lo que acompaña decisiones que desde el punto de vista práctico tienen consecuencias enormes, serían impensables quizás en otro contexto, y sin embargo, en esta alianza entre la decisión política y el fundamento científico, se genera una legitimidad especial. Uno podría pensar, desde el punto de vista de la organización o del lugar social que está cada una de las empresas o organizaciones en las que uno trabaja, cómo ha afectado este contexto de pandemia la legitimidad de mi institución, ¿no? Esto es bastante interesante. Por ejemplo, el año pasado en América Latina hubo muchos debates respecto de las economías de plataformas de servicios de entrega de paquetes y de delivery, ¿no? Rápido, Globo, Pedidos Ya, y distintas variantes que hay en distintos lugares, por la situación laboral de los que llevaban los paquetes, ¿no? Había como una especie de reclamo social o una mejor contención laboral, versus el discurso comercial y tecnológico de las empresas que se
focalizaba en una idea de servicio, de eficiencia, de economía colaborativa, etc. Estaba esta tensión, y de hecho podríamos decir que se había terminado el año con un tono bastante proclive a la regulación laboral de este tipo de emprendimientos, considerando que eso afectaba, por supuesto, los costos, los márgenes, etcétera, de las empresas, ¿no? Que habían pasado de ser empresas centradas en el marketing a empresas teniendo que pensar formato de regulación, relación con las autoridades, como con otro enfoque totalmente, ¿no? 5 o 6 meses después de esta dinámica nos encontramos hoy con la sociedad tratando a las personas que se dedican a la entrega de paquetes como héroes sociales, y con una legitimación tremenda de las empresas que dan este servicio, sumado también a un crecimiento enorme de su propia actividad comercial, ¿no? Hay sectores que por supuesto han entrado en tremendas dificultades. Efectivamente el sector del delivery de paquetes ha triplicado, cuadruplicado su actividad, ¿no? Entonces, este tipo de cambios de contextos tan abruptos, podríamos decir, redistribuyen la legitimidad, y uno tiene que pensar en este contexto, y a veces dividiendo el contexto en distintas etapas de la evolución de la pandemia, que como dijimos antes tiene como distintos volúmenes que van evolucionando, plantearse uno mismo cómo ha quedado el saldo de legitimidad, cuál es mi capacidad para hablar, qué puedo aportar yo a la conversación desde la legitimidad que se me reconoce o desde la legitimidad que se ha puesto en crisis, ¿no? Muy bien. El tercer problema es pensar el contexto de la pandemia desde una constatación más práctica, más o menos evidente, que es la expansión de los stakeholders. O sea, hoy hay, podríamos decir, muchos más interlocutores de nuestro mensaje, porque hay una expectativa respecto del desempeño de los jugadores políticos, sociales, etcétera, en la que se espera más responsabilidad, más compromiso comunitario que en el periodo anterior, o que en las circunstancias de la normalidad anterior, podríamos decir, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los estándares que tienen que cumplir nuestro comportamiento empresarial, político, institucional, educativo, etcétera, son más altos, porque tienen que estar a la altura de este esfuerzo colectivo que estamos haciendo para salir adelante entre todos. Entonces esto es bastante interesante, porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Hay sectores que de repente se organizan y empiezan a hacer determinados reclamos. Una cosa, es una dinámica de interacción muy interesante, porque esos reclamos, que pueden tener una justificación perfectamente lícita desde el punto de vista del interés, en este contexto tienen muchos más observadores que están evaluando si el reclamo se considera legítimo socialmente o no. Entonces, de repente, un reclamo que en otro contexto podría ser muy legítimo, no se considera legítimo. Y la sociedad, ante ese reclamo, reacciona con una crítica abrupta, beligerante, etcétera, ¿no? De manera a veces inesperada para las organizaciones que pensaban que están haciendo reclamos legítimos. Y lo mismo al revés, a veces hay reclamos que eran como más estructurales, por ejemplo, en el ámbito del sector de la salud. Es muy interesante las distintas dinámicas que se han generado, pero por ejemplo, muchos ambientes de sectores de la salud pública que por ahí no estaban tan preparados, se empieza a hacer foco sobre ese sector, y entonces aparecen tensiones, demandas, deudas históricas, culpas pasadas, gestión de expectativas presentes. Por un lado, los médicos son héroes porque invierten su tiempo y dejan la vida para ayudar a los pacientes, pero por otro lado se notan a veces las limitaciones, el contexto de la élite médica, que tiene un montón de tecnología a su disposición, etcétera, de repente se ve interpelada por la falta de acceso de otros sectores a esa misma tecnología. Entonces se multiplican los stakeholders, las personas, los jugadores que tienen derecho a reclamarle cosas a la empresa. Por lo tanto, a la hora de pensar la participación en el discurso público, tengo que hacer como un nuevo mapa de stakeholders, porque probablemente se ha ampliado, ¿no? Si históricamente, tomando este cuadro de Herbert 2019, en el momento de origen lo que vemos es que las relaciones institucionales están en el mercado, y las regulaciones oficiales, como cumplir la ley con los requisitos estándares que impone la legislación y la burocracia. En un segundo momento histórico vemos
Esto se complejiza entre distintos sectores dentro del mismo ambiente político, el distinto trato de las empresas privadas con las empresas públicas, y aparte los actores de la comunidad que empiezan a manifestarse de manera más organizada, rondando alrededor de los medios de comunicación como los grandes distribuidores de visibilidad y de legitimidad. En el contexto actual lo que vemos es que hay como una multiplicación donde empiezan a entrar ambientalistas, expertos, las universidades, los centros de investigación, la ciencia, las comunidades que presentan propuestas científicas alternativas, bien, los sectores técnicos de la industria, y hemos visto cómo, dependiendo del sector en el que uno se mueve, se empiezan a dar estas discusiones, ¿no? Las discusiones sobre los distintos tipos de respiradores, los distintos tipos de vacunas, lo que podemos producir en cada uno de los países y lo que no. O sea, frente a a la situación de nuestro jugador social, que puede ser una empresa, una administración pública, una institución social, una persona, un líder, etc., lo que vemos es que el mapa efectivamente de stakeholders se completa y se agranda y se complejiza, ¿no? En el cuarto tema, ya como para ir empezando a concluir, es efectivamente cómo podemos participar hoy de una discusión que va a durar mucho tiempo, tratando de que nuestra posición nos proyecte positivamente en el mediano plazo. Por ejemplo, el ministro de Salud de Argentina, de la administración entrante, podríamos decir, que asumió el gobierno el 10 de diciembre, 2 o 3 semanas antes de la explosión de los casos en América Latina, dijo una declaración que en Argentina estaba toda la situación dada para que no hubiera coronavirus. Esa declaración, una declaración que tuvo mucha resonancia en su momento y que seguirá teniendo mucha resonancia, usada por la oposición, efectivamente lo puso en una situación de mucha debilidad por falta de autoridad durante las primeras semanas de la cuarentena y de la gestión, digamos, del estado de la crisis del coronavirus. Y prácticamente hubo que correrlo del eje de los voceros y fue recuperando terreno muy poco a poco, a medida que la respuesta del Estado, podríamos decir, a la crisis fue ganando legitimidad. Porque originalmente, por ese comentario que había como minusvalorado el impacto, se había desposicionado como autoridad legítima, experta sobre el tema, ¿no? Y esto es bastante interesante porque este problema que estoy describiendo como ejemplo, en el fondo es un problema que todos los jugadores sociales tenemos ahora, que es que tenemos una alta indeterminación de lo que va a pasar en los próximos meses, pero por otro lado tenemos la responsabilidad de pensar que esto no es una foto, sino es una película, y aparte son varias temporadas, es una serie y son varias temporadas, ¿no? Tenemos la temporada de este año, la temporada del año que viene, y las decisiones y los mensajes y el posicionamiento de discurso que tenemos que articular para gestionar nuestra situación actual y para proyectar nuestra situación hacia adelante, tiene que tener en cuenta una hipótesis de próxima temporada. O sea, tenemos que estar pensando en los varios capítulos que puede ir teniendo esta situación, incluso de avances y de retrocesos, y de climas emocionales distintos, sociales. Los países han tenido también climas distintos. Ecuador ha tenido distintos climas que Perú, Brasil ahora tiene un distinto clima que Argentina o Uruguay. Entonces, bastante interesante esta lectura porque idealmente deberíamos poder incorporar esas proyecciones de próximos capítulos y de próxima temporada a nuestro discurso actual, para que no tengamos que caer en una serie como de rectificaciones, porque la sucesión de rectificaciones afecta mucho el posicionamiento de la credibilidad, ¿no? Entonces, pero, claro, esa expectativa de profesionalidad que queremos desarrollar, en realidad es en un contexto de alta indeterminación, no sabemos mucho qué va a pasar. Bueno, hay hipótesis. Entonces, esta tensión entre la necesidad de tener un discurso proyectado, pero a la vez no tener tantas herramientas para proyectar, es uno de los problemas que tenemos que pensar a la hora de la participación en la conversación pública en el contexto del coronavirus. Un tema que sí sabemos que va a pasar, y de alguna manera deberíamos introducir ya en nuestra narrativa esta línea, es que va a haber un deterioro del contexto social.
porque va a haber un impacto económico fuerte y va a haber efectivamente a todos los sectores trabajadores, sectores populares, a los sectores de las pequeñas y medianas empresas y a algunos tipos de industrias y de compañías, le está impactando de manera tan profunda todo este contexto que efectivamente vamos a un contexto de deterioro. Entonces esto es interesante porque casi todas las organizaciones tienen que administrar dos situaciones, o la situación de éxito, ya sea político o empresarial, o sea, a mí, en este contexto, dadas las nuevas condiciones que se generan, me proyecta hacia una mejora, que es una minoría, y los otros que también son afectados por el contexto de deterioro de la situación y necesitan reclamar públicamente ayudas de distinto tipo. Pero en estas relaciones justamente en estas interrelaciones de a ver quién tiene legitimidad para pedir qué ayuda, hasta qué nivel y en qué momento, ¿no? Entonces, esto ya es algo que podemos pensar. O sea, ¿cuál va a ser nuestra situación, podríamos decir, material de intereses, de objetivos en los próximos meses? Y tratar de ir construyendo una estrategia desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la comunicación que legitime nuestra situación, o la situación de éxito que se enmarca en estar en este momento sirviendo a solucionar el problema, o la situación de deterioro que nuestros valores desarrollados en el cuidado de los, no sé, por ejemplo, del trabajo, del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la comunidad en la que estamos, etcétera, nos asigne créditos para poder reclamar a la sociedad o al Estado las ayudas que muchas industrias y muchas organizaciones van a necesitar para atravesar estos zarandeos de contexto de coronavirus, ¿no? Podríamos decir que en la evolución que se va dando de los procesos sociales en la que partimos de un primer momento de consenso y después en el que aparecen nuevas teorías sobre quién tiene derecho a reclamar y quién no, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, etcétera, que se van expresando después en grupos o en prácticas que reclaman. Por ejemplo, en Colombia ha habido una amplia difusión de reclamos a universidades, a baja de tarifas, a beneficios especiales. En otros países no se ha dado esto de la misma manera, ¿no? Entonces, con teorías que están justificadas por el contexto del coronavirus, que generan nuevos grupos activistas legitimados, grupos de estudiantes que se posicionan política y articuladamente frente a sus propias universidades, traspasando a veces prácticas de universidades públicas y universidades privadas, a un proceso complejo y bastante interesante, que va ganando resonancia, aparece en los medios de comunicación, etcétera, y termina impactando en las instituciones. Una nueva ley del gobierno de ayuda a las universidades o de ayuda a los estudiantes universitarios, a las familias, para los procesos de educación, reclamos de otros actores vinculados con el mundo de la educación. Bueno, esta dinámica intervenía de manera como frontal, explosiva, por el contexto de la pandemia, ¿no? Que semana a semana va generando nuevos consensos, nuevas teorías, nuevos grupos de reclamos, nueva resonancia y nuevo impacto en las instituciones. O sea, hoy un día tenemos el reclamo de los test, otro día tenemos el reclamo de los respiradores, otro día el reclamo de la responsabilidad política, de las ayudas a las pymes, de las ayudas a los estudiantes, otro día el de las grandes empresas, de la contención macroeconómica, otro día el de las pequeñas, y lo que vamos viendo es que los climas, que son distintos en cada país, incluso a veces en cada zona de los distintos países, están siendo permanentemente reconfigurados por el impacto del coronavirus, y eso está permanentemente impactando en el posicionamiento de mediano plazo y la calidad de mis mensajes, de mi discurso, de mi proyección y de mi estrategia para atravesar de la mejor manera posible este contexto crítico, ¿no? Entonces aquí lo que podríamos reflexionar es la importancia de poder tener una lectura como profunda de la evolución de la agenda, y ver detrás de cada conversación concreta la agenda de esa semana o de esos días, a veces con temas muy explosivos, a veces económicos, a veces sanitarios, a veces sociales, dependiendo cómo va evolucionando el tema, pero también tratar de hacer un esfuerzo de lectura de los temas sociales más de mediano plazo y de las teorías de trasfondo. Por ejemplo, la fuerte confianza como fuente de legitimidad que se ha activado respecto de la ciencia es una recuperación de terreno para la ciencia que estaba perdiendo terreno en los últimos años respecto de grupos activistas que legitimaban el conocimiento científico producido institucionalmente, ¿no? Bueno, entonces en esta interacción de los distintos niveles tenemos la configuración, podríamos decir, del cuarto problema.
Y el quinto problema, la último, que quería compartir con ustedes, está un poco representado en esta foto, que es una foto de los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, en el que en esos días se estaba tratando de mostrar, en este caso, una cercanía con el mundo sindical y productivo, desde el tono de los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, porque es una foto proyectada como flecha, en la idea de la comunicación flecha, como un mensaje de unidad, de cercanía, con el sector de los trabajadores, con la producción, con el apoyo a la industria nacional, digamos, es una foto pensada en esa dirección. Pero, como quizá ya alguno de los que está participando del webinar se dio cuenta, esta foto tiene un problema muy grave, que es que hay una única mujer en la foto, por lo menos claramente reconocible. Además, como está en un segundo nivel de la foto, claramente se ve que probablemente cumple una función de asistente o de colaboración o de apoyo, ¿no? Es una foto sin mujeres. Y este es el tema que nos muestra, esto recibió crítica a esta foto por el hecho de que hay un tema de declaración de valores a favor del empoderamiento de la mujer en la función pública, y de repente hay una foto importante que se proyecta con una visión, pero que tiene una falencia, una carencia para expresar la sinfonía de los valores. O sea, acá hay unos valores que la administración quiere transmitir, pero que en esta comunicación no está logrando transmitir. Entonces, además de generar el mensaje que quiere generar, está generando otro que entra en contradicción con lo que quiere, con su escala de valores, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en este contexto de pandemia es como que explotan los valores. O sea, hay más necesidad de plantearse valores de responsabilidad social, hay más reclamos, hay más necesidad de inclusión, hay más consideración sobre el cambio climático, hay nuevas consideraciones sobre nuevas industrias, hay mucha declaración de valores, y por lo tanto, para las organizaciones o los jugadores sociales, proyectar en cada una de esas comunicaciones todos los valores de la organización se hace más complejo. Fundamentalmente, por la dificultad que tiene de acertar en el tono, porque ya como vimos el tono de la evolución de las etapas de la pandemia va cambiando, y hay que tener como una lectura muy fina del tono y un acompañamiento del tono, que puede pasar un día de la lucha al luto, porque se da el récord de víctimas y porque hay alguna imagen que interpela emocionalmente de una manera especial, y entonces esa situación objetiva toma como posesión de la agenda y del ambiente, y eso requiere un tono específico, o una semana antes al tono del cansancio o el aburrimiento de la pandemia, que dispara adaptaciones de formato de humor, que tienen toda la legitimidad en ese contexto, pero que si se trasladan a la etapa siguiente, que a veces no es tan clara de reconocer cuando cambiamos de etapa, a veces se superponen, etc., puede generar una reacción totalmente negativa de interlocutores para nosotros importantes o válidos. Problema de tono por la evolución de los momentos y de las situaciones, y problema de visión directiva porque como hay una explosión de valores relevantes, no siempre, podríamos decir, la alta dirección de los distintos jugadores sociales es capaz de ver esta ampliación y de responder teniendo en cuenta la ampliación. A veces cuesta, desde los lugares directivos, que tengan esta mirada, que sea capaz como de hacerse cargo de los reclamos de los stakeholders, de los grupos, de la dinámica de redes, de la expansión de los que tienen legitimidad para demandar responsabilidad de los actores públicos, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, ya terminando con esto, lo que vemos es que hay una nueva situación de comunicación, que es la situación de coronavirus, que parece una única cosa, pero que en realidad está dividida en distintas etapas que no son fáciles de definir, pero que cada una de esas etapas tiene una lógica propia, y por lo tanto hace falta una inteligencia contextual y una especie de alerta, de inversión en reconocer en qué situación de comunicación estamos en este momento, y tratar de proyectar una posible evolución para poder producir mensajes y contenidos sostenibles, posiciones públicas sostenibles en el tiempo. Lo segundo es que cada una de estas nuevas situaciones que se van reconfigurando afecta la legitimidad relativa de mi organización. No, en un momento soy la estrella porque logré hacer en la universidad, lo notamos esto, ¿no? Una rápida transformación digital,
y entonces todo el mundo está contento porque hubo continuidad en las actividades, pero después de ese primer impacto empieza a caer la legitimidad porque se nota una pérdida de calidad en la percepción de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdemos espacio y necesitamos recuperar legitimidad o entender que estamos hablando desde un lugar de menos legitimidad. Entonces, al principio había un discurso, por ejemplo, institucional épico, de adaptación, de llegada, de revolución tecnológica, de movilización de la institución para poder dar respuesta a los reclamos, en este caso de los alumnos, pero eso deviene en un segundo momento en el que empieza a haber críticas más o menos justificadas y generalizadas, el tono épico de revolución tecnológica y adaptación no tiene ningún lugar en esa segunda etapa. Y si sostengo ese tono, la pérdida de legitimidad se acelera en el deterioro, ¿no? Entonces hay que estar permanentemente monitoreando, con esto que llamamos inteligencia relacional, cuál es el saldo de legitimidad, de credibilidad que tengo disponible para intervenir y que cualifica, ¿no?, mis posibilidades de participar en la conversación pública y de buscar el posicionamiento. Y desde esta doble articulación de la inteligencia contextual para ver en qué etapa de la pandemia estamos, y la inteligencia relacional para analizar en esta etapa qué recursos de legitimidad tengo, desde ahí ir como regulando, calibrando y reproduciendo la partitura del discurso público, la música que va acompañando a la organización y al posicionamiento de mediano plazo en cada una de esas etapas que lo llamamos la inteligencia argumental. Muy bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes como un primer disparador, y a partir de ahora, si les parece, podríamos pasar a las preguntas, comentarios, críticas, reflexiones, ejemplos, o lo que quieran compartir. Muchas gracias, Juan Pablo, muy interesante la ponencia, y efectivamente han empezado a llegar preguntas. Vamos a ir con la primera. ¿Cómo evaluarías el rol de los medios de comunicación durante esta crisis de pandemia? Es muy interesante, es muy difícil evaluar el rol de los medios en sentido general porque los medios no existen cada medio en cada país y en una evolución aparte que ya tiene muchos días. Pero los medios tienen este mismo problema que hablábamos antes y que me parece que es como intrínseco a la dinámica de la pandemia, ¿no? O sea, hay una permanente tensión entre esta actuación como ciudadano responsable, yo medio de comunicación que tengo que contribuir a que haya una conciencia de la crisis, para que haya respuestas responsables sanitarias, para que cuidándonos nosotros cuidemos a todos, para que podamos articular la mejor respuesta social, sanitaria, económica, de contención al gran problema de la pandemia, en la que todos tenemos que ser mejores ciudadanos. O sea, los medios tienen esta tensión, tienen este discurso, aparece de manera permanente, y después la necesidad de explotar temas, de activar, de búsqueda de lectores, de impacto, etcétera, que fácilmente los desvía hacia, podríamos decir, estilos de cobertura, estilos informativos, estilos de noticias, que pueden, por ejemplo, generar pánico en vez de sensación de riesgo para activar responsabilidad, que pueden frivolizar la cobertura, que pueden enroscarse en dinámicas políticas que no son claramente al servicio del bien común y de la sociedad, sino como retroalimentar mediáticamente politiquería, podríamos decir, ¿no? Entonces hay como una tensión hacia la dinámica también de vender, de impactar para mantener la actividad, para poder mantener de alguna manera también los recursos en medio de este contexto, que tensiona con el espíritu de ciudadanía. Y entonces lo que yo veo en la cobertura es que hay como un oscilamiento, van y vienen, dependiendo del momento, el clima, el momento de la agenda, suben, bajan, a veces contienen más a la figura presidencial cuando se percibe más esta necesidad de unidad, cuando se desgasta un poco este momento, se pasa a un momento en el que ya las dicen, bueno, pero esto no nos tiene que quitar la capacidad de crítica, y entonces como que se van con todo al lugar de la crítica. Después otra vez vuelve a salir el tema de la responsabilidad porque hubo alguna crisis, alguna situación tremenda que enfrentar, y entonces nace de nuevo ese espíritu ciudadano, ¿no?, como más de mediano plazo. Y entonces ahí van, ¿no?, cada medio con su línea editorial o con su estilo habitual,
pero como navegando esta oscilación entre la responsabilidad ciudadana y la lógica del impacto y la lógica del titular fuerte o de la dinámica controversial, podríamos decir. Bien. Ahora, a ver, acá viene una que creo que tiene relación. Dice, en el contexto documental, donde las opiniones están distorsionadas y hay muchas opiniones sesgadas, como pueden hacer las instituciones públicas, acá viene la pregunta, perdón, ¿cómo pueden hacer las instituciones públicas para aclarar el panorama, aunque utilicen muchos sus canales tradicionales y virtuales? Sí, bueno, esto es exactamente el problema de la legitimidad de las fuentes, ¿no? O sea, porque lo que estamos viendo, el problema no es que el mensaje no llega, o sea, que la flecha no se dispara y no tiene impacto, porque evidentemente, sobre todo las instituciones públicas que son referentes en este contexto, están emitiendo muchos mensajes, y esos mensajes están llegando. ¿Cuál es el problema? El problema es que no son la única fuente legitimada para decir cómo hay que comportarse, qué tipo de conducta hay que desarrollar, cuál es la lógica responsable en este contexto, sino que hay grupos que producen versiones alternativas. Tenés grupos más anticientíficos que cuestionan a veces las soluciones técnico-profesionales y se ponen desde otro lugar, y estos grupos impactan en la discusión o en determinados públicos, podríamos decir, con mucha legitimidad y compiten con la ciencia. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al técnico profesional, al científico estándar, acostumbrado a moverse naturalizando la lógica racional de su propuesta, le produce una indignación total y un dolor de estómago que lo indigna ver que proliferan mensajes sin ningún tipo de justificación y que promueven prácticas alternativas, ¿no? Es como decir, bueno, las buenas prácticas de políticas públicas están diciendo que hay que usar el barbijo, y ya sale otro X, que por determinar un youtuber o un no sé quién, o alguien que tiene menos legitimidad científica, pero que invoca no sé qué paper de Taiwán o el experimento de Corea, que dice no hay que usar barbijo. Y se empieza a armar una polémica sobre hay que usar o no hay que usar el barbijo, y el que está en la fuente institucional dice, esto es tremendo, es clarísimo que hay que usar el barbijo. Pero se armó este lío y se pone en duda y no sé qué hacer. Ya lo dije por todos lados, estoy gritando de todas las maneras posibles que hay que usar el barbijo, pero el problema no es un problema en la emisión ni en la llegada del mensaje, sino en la competencia, en las legitimidades. Y esto es una dinámica intrínseca. Y además, habitualmente las coberturas periodísticas la incentivan, porque si solamente se transmiten mensajes oficiales y serenos, etc., el consumo de información se derrumba, porque empieza a ser totalmente redundante. Entonces hay un incentivo de la lógica del sistema informativo y también de las redes sociales a darle lugar a opiniones, o a posturas, o a versiones que objetivamente son minoritarias o son más o menos irrelevantes, pero que mediáticamente tienen una sobredimensión por el hecho de mostrar el debate, la controversia, ¿no? Ponen en duda la importancia de los testeos permanentes. Resulta que la política pública venía metiendo un mes y millones en promover la idea de la importancia de los testeos permanentes para ganar legitimidad, para poder invertir, para que la gente esté disponible, para que para que vaya a centros de atención sanitaria a hacerse testeos ante determinadas situaciones, y de repente se activa una discusión de 4 días de si todo ese esfuerzo tiene sentido, si la plata estuvo bien gastada, si en realidad salir a hacerse el testeo no es duplicar el riesgo, porque hay una versión que compite y que mete ruido a eso. Bueno, esta es una dinámica intrínseca, por eso justamente el recorrido, los escalones de estos problemas que he ido presentando son los que te dicen, mira, estás en un contexto en el que hay controversia, en el que hay disenso, en el que hay ruido, en el que hay un remolino. Vos tenés que tener en cuenta a la hora de hacer tu mensaje que esto es así. No alcanza con que tus mensajes sean claros, directos y que lleguen al interlocutor, sino que tienen que entrar en la conversación con propuestas superadoras para ir generando una legitimidad en expansión. Nunca va a poder ser total, porque no estamos en momentos de consensos totales, son consensos plurales, inestables, pero sí, justamente entender esta dinámica es lo que te da recursos y te da visión para poder tener una proyección positiva de mediano plazo que atraviese los embates y las controversias que generan estas versiones alternativas y que son incentivadas por el sistema de medios. De acuerdo.
Acá tenemos una dice, ¿cómo mantener una relación saludable con los stakeholders que son críticos a nuestra gestión? Bueno, esto es muy interesante. Si son stakeholders críticos y a la vez importantes, o sea, relevantes, lo que dice digamos, los adagios de la gestión de los momentos de crisis es que en momentos de crisis la sensación psicológica es de ir a comunicar la mitad, porque solamente quiero decir lo que estoy seguro, quiero decir cuando tengo las cosas probadas, cuando ya estudié bien lo que quiero hacer, etc. Y eso genera un montón de tiempo de silencio mientras me voy aclarando, mientras voy ganando esa seguridad, que en algunos casos no llega nunca para variar. Ese es el incentivo psicológico que aparece en el contexto así de inestabilidad, de riesgo, de controversia, y la recomendación de las buenas prácticas es hay que comunicar el doble. Especialmente a los stakeholders críticos, porque vos tenés que contener la crítica, encauzar la crítica, ofrecer explicaciones a la crítica, recibir emocionalmente la crítica y darle un cauce, porque cuando la crítica, si es de un stakeholder relevante, tiene algún tipo de fundamento, aunque no sea perfecta, porque casi nunca las cosas son blanco o negro, pero tiene algún tipo de fundamento, si se encuentra con una pared que la rebota, le genera, impacta en la resonancia, porque es un impacto emocional negativo que incentiva a seguir manteniendo la crítica, y los demás ven que la respuesta, los otros actores, los que están alrededor, los del segundo nivel o tercer nivel, que la respuesta es así, fría, de rechazo, de no aceptación, de no diálogo, y entonces apoyan a la crítica, y por lo tanto la crítica entra en resonancia y crece. Esto es lo que suele pasar. Entonces, no hay que esperar que la crítica desaparezca, porque los contextos de incertidumbre lo que hacen es activar naturalmente disenso, distintos puntos de vista, reclamos, no va a desaparecer. Si te escondes, mucho menos va a desaparecer. Si se pretende elaborar una solución perfecta y un mensaje perfecto para finalmente aparecer y apagarla totalmente, tampoco eso va a pasar, porque esto no es una solución meramente técnica donde estoy haciendo un reclamo como muy específico y una vez que me lo resolvé se acaba. Normalmente es un reclamo inestable, en el que expresa muchas cosas a la vez, no solamente una cuestión concreta, como recordábamos en el ejemplo que ponía antes, de que a un reclamo concreto le sigue otro reclamo concreto. La situación es de desequilibrio general. Entonces, la única posibilidad sostenible en el mediano plazo es imaginar una película en la que se entra en relación con la crítica, se contiene y se encausa y se va consiguiendo que baje gradualmente. O por tener contención emocional, o por tener deslegitimación social, es decir, la gente empieza a decir, estos critican, pero nada les viene bien, y entonces la crítica se empieza a perder espacio, o porque se van solucionando los problemas razonables que van planteando, que son complejos y que necesitan tiempo. Y uno gana tiempo invirtiendo en la relación, y gana relación comunicando. Este sería un poco como la rueda positiva. La rueda negativa es me bloqueo, me cierro, y el rebote genera más eco, más resonancia y crecimiento de la crítica, ¿no? Sin embargo, y vuelvo de nuevo porque me parece que es una cosa importante para decirla, es notable cómo en afán de querer tener un mensaje seguro o de querer tener una solución perfecta, el incentivo inicial ante esta situación, y esto muchas veces le pasa a los directivos y se generan justamente las disputas, ¿no? Los abogados siempre dicen que mejor no hablar, y que cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. Lo hemos escuchado 1000 millones de veces en las películas, ¿no? Esta es como una tendencia muy natural de área jurídica que juridiciza todos los riesgos, y entonces te dice, si vos intervenís, aumentás el riesgo. Y el área de comunicación que dice, tenés que salir al encuentro del que te reclama, porque si no el reclamo va a subir. Bueno, este es un momento para serenamente tratar de crecer, de explicar y de ganar espacio, porque las organizaciones o los funcionarios o las administraciones públicas necesitan hacer este diagnóstico para poder responder de manera adaptada, de manera responsable a los reclamos más o menos legítimos de los distintos stakeholders relevantes. Sí, de acuerdo, definitivamente nunca podemos quedarnos callados, pero siempre dar como tú dices, con la flecha, no sabiendo qué es lo que vamos a decir. Excelente. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de los fake news en la gestión de la agenda pública?
Oh, bueno, es muy interesante la pregunta. Volvemos a un tema que, como verán, es uno de los temas que me gustan mucho y que me parece que estamos en un contexto que permite como mucho análisis. Las fake news son como bombas de legitimidad. O sea, esto es lo que pasa, ¿no? O sea, es que de repente sale una información que normalmente compite con el discurso institucional o con el discurso establecido, por eso tiene resonancia, y entonces, durante un momento, esto es lo que pasa, ¿no? Durante un momento, para un determinado público, hace entrar en crisis la narrativa establecida. Y con el tiempo se demuestra que era una fake crisis. O sea, era una crisis generada por una información falsa o manipulada, o etc., ¿no? ¿Cuál es el problema práctico? El problema práctico es que el mensaje de la desmentida no llega con la misma potencia al público al que la fake news llegó con potencia. Y esta es la dinámica justamente que erosiona a las instancias institucionales. Esto es lo que erosiona a la ciencia, lo que erosiona a las autoridades públicas, es lo que erosiona las versiones institucionales, ¿no? Por esto, porque las versiones institucionales siempre van a tener aparte menos explosión que una fake news, que es como tirar una granada, podríamos decir, a la agenda pública, necesitan esta comunicación prolija, con visión de mediano plazo, que no intente resolver todo, que no responda a una fake news en el contexto emocional y de embarrar la cancha que la fake news normalmente propone, sino que apueste a un posicionamiento superador de mediano plazo. Este es el punto, digamos, afianzando la legitimidad, cuidando el valor de credibilidad que tiene tu organización, tu institución, tu ámbito de producción de información y de verdad, ¿no? Esto hace también una necesidad, como existe este riesgo, de doble o triple estándar de calidad para la hora de producir contenidos sostenibles, ¿no? A la hora de dar cifras, de dar datos, de presentar con cuánta legitimidad o con cuánto respaldo presentamos determinadas propuestas en estos contextos de tanta incertidumbre y tanto cambio, porque, claro, si tu comunicación es gruesa, si no entra en esa sintonía fina, es mucho más vulnerable a la pérdida de legitimidad cuando se tiene que exponer a mensajes distorsionados como el que generan las fake news, que normalmente lo que están buscando es impacto, o es posicionamiento, o es controversia, o es clics. De acuerdo. Y acá la última pregunta, Juan Pablo. En una situación de incertidumbre, ¿cómo deberían comunicarse los líderes de empresa o incluso en el Estado, sin caer en falacias ni perder credibilidad? ¿Cómo corregir declaraciones previas que sean erróneas? Bueno, el tema de las rectificaciones es un tema muy interesante respecto de la participación, porque las rectificaciones, si son pocas, normalmente caen bien, ¿no? O sea, esto es una cosa interesante. O sea, si yo de vez en cuando tengo que rectificar algo, es una actitud de humildad, de aprendizaje, de apertura, de escucha de otros actores, etc., ¿no? Pero si tengo que rectificar algo cada día, a la quinta rectificación empiezo a perder legitimidad como experto, empiezo a perder legitimidad de competencia en el sentido de tener las competencias necesarias para poder enfrentar este momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, me parece que en estos contextos de incertidumbre, la comunicación tiene que tener 3 o 4 elementos, ¿no? La parte de información, que es la que se expone a las rectificaciones, podríamos decir, tiene que ser particularmente sólida. Yo creo que es mejor dar menos información muy sólida, en muchas cuotas, podríamos decir, que van evolucionando de tal manera que mi narrativa de información crece, pero nunca se contradice, ¿no? No necesito rectificar, la voy expandiendo, pero la expando en un carril más o menos marcado desde el principio. Normalmente, como al principio hay mucha inestabilidad, a veces se tarda un poco en encontrar el cauce, pero una vez que se tiene, se puede hacer. Y que la comunicación sea mucha declaración de cuáles son los valores con los que estoy viviendo la situación actual, cuáles son los valores que inspiran mis acciones, explicación de los fundamentos de las acciones y explicación de las emociones con las que estoy viviendo
contexto de coronavirus, ¿no? Lo estoy viviendo con compasión, con cercanía a la gente, mis valores son la transparencia, el compromiso con la comunidad, la sostenibilidad a largo plazo, cuidar el empleo, y por eso no te puedo bajar la cuota, porque yo tengo que cuidar el empleo y tengo que cuidar el salario de de las personas que trabajan en mi gimnasio. Entonces tengo que ver cómo logro articular un mensaje que permita explicar que no me bajaron los costos, que aunque no estés recibiendo el mismo servicio, el servicio sigue saliendo lo mismo, que hay que cuidar el salario, cuáles son los valores con los que estoy viviendo esto, cuáles son los sentimientos, yo también estoy sufriendo, y la información que todo es una información que está en el centro, que es un punto de apoyo de los valores, de las emociones y de la explicación de las acciones, y ese punto de apoyo tiene que ser muy sólido. No hace falta tener muchísima información para poder tener un punto de apoyo de decisiones, de valores y de emociones. Por lo tanto, a la hora de comunicar, me parece que hay que ser conservador en este punto y multiplicar la comunicación que se apoya en ese punto de acciones, de valores y de emociones, y de tal manera que el punto de apoyo de la información se puede ir expandiendo gradualmente con información segura. Disparar datos un poco inestables para tratar de fundamentar decisiones un poco circunstanciales puede terminar siendo un perfecto boomerang de comunicación, que vos pensás que por tirar datos estás tirando una flecha afilada que va a pegar en el núcleo exacto de la legitimidad, y en el fondo, como los datos no tenían toda esa solidez que le estabas proyectando, termina transformándose en un efecto boomerang que te juega en contra y te hace perder la legitimidad y te anula como proveedor de datos confiables, ¿no? Entonces me parece que lo importante es tener como esta rueda, este circuito, en el que hay que cuidar mucho el punto de apoyo y organizar el discurso sobre estos siguientes niveles que lo que ayudan es a regular, podríamos decir así, la incertidumbre y el riesgo, que son las respuestas emocionales a no tener toda la información. No la tenemos nosotros, no la tienen ustedes. En el medio de eso te contamos la información que sí tenemos y sobre eso hacemos un buffer, que son los valores, las emociones y la explicación de las acciones, que justamente lo que van haciendo es, van acompañando la incertidumbre y van tratando de tener una administración de la incertidumbre que nos permita desarrollar la actividad, convivir razonablemente e ir a una situación de mejora social, podemos decir, más adaptada, más responsable, un camino sostenible en el tiempo, que en el fondo es el desafío de todo planteamiento de discurso y de comunicación. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido una ponencia excelente. Pusimos un montón de preguntas interesantes. No sé si quisieras cerrar con una conclusión, algo final. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer la oportunidad de compartir el punto de vista de nuestras investigaciones de la Universidad Austral con amigos de Perú y probablemente de algunos otros lugares también. Para mí es una situación como muy gratificante, me pone muy contento poder participar de este tipo de actividades. Y después que me parece que este momento de tanta incertidumbre y de tanta exposición de la comunicación es un momento para la responsabilidad de los comunicadores, de tomarnos muy en serio nuestro trabajo y de darnos cuenta que esta mayor exposición a la que nos obliga las crisis y las incertidumbres que genera el coronavirus, es un momento para el crecimiento profesional y la profundización profesional, ¿no? Es un momento en el que nos obliga a estudiar más, a fundamentar más, a discutir más con colegas, para poder tener propuestas sólidas y poder, digamos, que la gestión de las crisis alrededor del coronavirus genere un crecimiento en la comunidad profesional que gana legitimidad como una comunidad profesional que ayuda realmente a la alta dirección, que ayuda a las políticas públicas, que ayuda a las conductas prosociales, a las conductas a las mejores decisiones de responsabilidad social y de gestión en beneficio de todos los stakeholders y de la sociedad. ¿No? Me parece que es un momento interesante para la profesión porque nos desafía, y es un momento también que invita justamente a esta responsabilidad, al estudio, a la discusión y a la profundización para
que la comunicación pueda seguir haciendo un aporte valioso y relevante tanto en la gestión pública como en la gestión de organizaciones privadas. Está bien, de acuerdo. Muchas gracias, Juan Pablo, nuevamente por estar aquí con nosotros. Siempre es un honor contar contigo con Universidades Hermanas. Y bueno, antes de acabar este seminario web, quería mencionar que la próxima semana estamos teniendo otros seminarios. El día jueves a las 2 de la tarde, desde España, estamos recibiendo a Javier de Rivera, tocando el tema sobre moda, emprendimiento, postcrisis, adaptación y estrategia. Si están interesados también sobre ese tipo de seminarios web, los invitamos a inscribirse nuevamente o compartirlo con alguna persona que tal vez esté interesado, que esté dentro del mundo de la moda, no solamente en ropa, en accesorios, en retail o semejantes. Y además mencionar, Juan Pablo, para que también estés al tanto, porque creo que lo sabes, estamos dentro de los programas de formación continua, estamos haciendo 3 nuevos programas especializados. El primero es sobre gestión de comunicación interna, gestión de públicos en contexto de crisis, que es como el día de hoy lo que hemos estado conversando, tiene mucho que ver, y gestión de la sostenibilidad. En caso de igual estén interesados en alguno de nuestros programas, o incluso en los 3, porque hay un descuento especial si van los 3 programas juntos, lo pueden ver en nuestras redes sociales como Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura.